Aquí tenemos las vistas diédricas de un cuerpo que vamos a representar en perspectiva isométrica a escala 2:1, es decir, al doble de su tamaño. Bien, antes de nada vamos a ver qué significan estas vistas diédricas. Estas son proyecciones ortogonales de ese objeto. Esta es la proyección vertical de ese objeto, es su alzado. Esta es la proyección horizontal de ese objeto, es su planta. Y esta es la proyección lateral de ese objeto, es su perfil izquierdo. Bien, esto ya lo veremos más en profundidad en el último tema de normalización. Pero para haceros una idea, bien, pues esto es lo que se ve de la figura cuando la miramos de frente. Vemos un rectángulo alto y a su izquierda tiene un cuadrado pequeño. Y detrás de ese rectángulo pues hay una arista que me la está tapando el rectángulo, que tiene esta misma altura que el cuadrado. Cuando miramos esa pieza desde arriba, pues vemos dos cuadrados atrás y otros dos cuadrados adelante. Ellos cuatro forman un cuadrado más grande. Y finalmente, cuando miramos la pieza desde la izquierda, pues vemos que tenemos este trapecio rectángulo aquí, es decir, tenemos una superficie plana horizontal y otra que cae en pendiente, y en la parte de arriba pues tenemos lo mismo, pero esta está adelante y la pendiente cae hacia atrás. Bien, nos puede ayudar para orientar la figura a dibujar los ejes. Como el que tenemos el perfil izquierdo, pues es el que tenemos que ver, por lo tanto es el que vamos a ver cuando miramos desde aquí. Si nos pusiéramos mirando al fondo de Y, bien, pues veríamos ese perfil. Por lo tanto, el alzado lo vemos mirando de frente, mirando en la dirección de X. Bien, pues esto nos puede ayudar a orientar la pieza, a dibujar los ejes cuando no nos los den dibujados, que la mayoría de las veces no los van a dar. Cuando yo miro la pieza de frente veo los ejes Y y Z, y esto coincidiría con O. Cuando yo miro desde arriba veo X e Y, esto coincidiría con O, y en el perfil pues pasaría exactamente igual. Bien, una vez analizada cómo vamos a orientar la figura, pues vamos a analizar sus medidas. Si nos damos cuenta, ¿cuántas medidas diferentes tengo yo aquí? Pues muy pocas. Tengo el lado de este cuadrado, que es el mismo que este, el mismo que este, el mismo que este. Este lado corresponde con esto, con esta altura, es decir, esto es el doble de ese cuadrado, esto es el doble de ese cuadrado. Y aquí tenemos unas direcciones oblicuas, pero de esa no nos tenemos que preocupar porque el coeficiente isométrico solo se aplica a las paralelas a los ejes, no a las direcciones oblicuas. Bien, entonces para dibujar luego la perspectiva de esta línea, esto va a ser una rampa, un plano inclinado, pues yo no tendré más remedio que hallar este punto y luego unirlo y que salga con la dirección que tenga que salir. Bien, bueno, como decíamos con las medidas, realmente solo tenemos una medida, esta pequeña. Cuando yo quiera dibujar el cuadrado grande, me la llevo dos veces. Pero vamos a recordar que a mí me piden dibujar la figura a escala 2:1, el doble de su tamaño. Bien, pues yo aquí tengo ya el lado de este cuadrado grande, es el doble de este pequeño, con lo cual cogiendo esto y haciéndolo pasar por el pequeño, pues ya lo estoy multiplicando por 2. Bien. Pues esta medida que hemos dicho a este lado del cuadrado grande que vamos a hacer corresponder con el pequeño, por tratarse de una escala 2:1, le tenemos que aplicar su coeficiente. En esta construcción que ya hemos visto antes, me llevo yo este lado al ángulo de 45 grados, perpendicular a la charnela, y aquí en rojo lo vemos ya con su coeficiente aplicado, y eso me lo llevo una y dos veces en el eje X y una y dos veces en el eje Y. Poner unos cuantos nombres nos puede ayudar también a visualizar mejor la pieza. En este caso en el eje X A y B, aquí tenemos A y B, y en el eje Y C y D. C y D. Repito, este lado OA yo he cogido el doble, OB. Le he aplicado su coeficiente y me lo he traído aquí. El doble porque me piden dibujarlo al doble de su tamaño, a escala 2:1. Bien, bueno, pues para dibujar aquí la base, vamos a dibujar la planta completa, porque en este caso puede resultar más fácil. En otros veremos que va a ser más lioso. Bien, pues ¿cómo dibujo yo la planta aquí? Pues por paralelismo. Por paralelismo me cierro yo ese cuadrado
y esos dos ejes. Y aquí tengo yo la planta. Ojo, aquí hay cosas más arriba y otras más abajo. Si no, no habría 4 cuadraditos. Si todos estuvieran a la misma altura, no habría 4. Habría solamente uno. Significa que hay unos más arriba y otros más abajo. Por lo tanto, no están aquí en el suelo todos. Pero esto me va a servir como base para subir las distintas alturas. Bien, vamos a analizar la figura ahora en el perfil. Vemos que cuando yo miro desde la izquierda, desde aquí, lo primero que veo, bueno, yo veo esta figura que tiene esta mitad de la altura, es decir, esta mitad de la altura que ya la tenemos aquí, CD o A o AB. Bien, pero claro, eso solamente lo tiene en la mitad izquierda, aquí en D, luego ya cae en rampa. Bien, pues me subo yo esas mismas alturas por estos 4 vértices, los cierro y luego estos 2 vértices los uno con los de adelante y ahí tengo esa rampa. Bien, antes de continuar, luego habrá líneas de aquí que me sobren. Son líneas que yo me he hecho que algunas se van a ver ocultas, van a ser discontinuas, pero es que otras ni siquiera existen. Ahora después al final lo analizamos. Bien, en la parte derecha, pues yo tengo aquí justo alante del todo, tengo algo que tiene toda esta altura, lo vemos. Es decir, en este cuadradito de AB, pues yo me tengo que subir la altura total, el doble. Bueno, pues ya la tengo aquí, el doble. Esta misma distancia me la traigo yo a partir de A, B y de estos 2 puntos. Y ahí tengo yo esos 4 puntos que uno. Y aquí tengo este prisma de doble altura. ¿Qué me quedaría para cerrar la figura? Pues esta rampa que cae desde este borde, esta arista del prisma, hacia atrás. Pues solamente sería eso, porque ese otro lateral de la rampa me lo tapa esta arista básica del prisma. Bien, pues vamos a ir dilucidando qué es lo que tenemos que dibujar y qué es lo que no. En primer lugar, aquí lo tenemos en rojo, en este primer volumen, esta primera cuña que tenemos aquí. Bien, pues por supuesto las aristas del contorno, tanto de la rampa como de este cuadrado como de este trapecio. Y luego en la parte de atrás, pues esto sería discontinuo. Ahora veremos que no existe. No existe porque no es que se trate de dos volúmenes distintos, es una misma figura, es decir, esas caras atrás no están separadas por nada. Lo mismo que esta que yo me dibujé para poder llevarme la altura, pues es una recta auxiliar, o esta de aquí. Son rectas auxiliares para llevarme la altura, pero no son aristas de la figura. Lo único que yo dibujo luego son aristas. Bien, y luego en este otro volumen que tenemos a la derecha, pues lo mismo. Me dibujo solamente las aristas que formen parte de la figura. Esta sería oculta, pero esta que yo me había dibujado para llevarme la altura no existe realmente. Si fuera el prisma solo sí existiría, pero es que es el prisma con esa rampa que vemos aquí. Aquí no hay ninguna línea, es toda una misma superficie plana. Por lo tanto, ahí no hay arista. Bien, en definitiva, esta es la perspectiva isométrica de esta figura que teníamos aquí por sus vistas. Un último paso sería comprobar que efectivamente las vistas coinciden con la figura. Si miramos de frente, ¿qué vemos? Un rectángulo alto y luego vemos esta rampa solamente. Esta rampa que tiene esta anchura y la altura de la rampa es esa media altura. Bien. Y ahí atrás tendríamos esta arista discontinua que sería el final de esa rampa, pero que aquí me la tapa esta otra vista. Bien, pues entonces el alzado es correcto. La planta, si miramos desde arriba, pues vemos 1, 2, 3 y 4 cuadrados. 1 y 2 son claros, los otros dos ¿cuáles son? Las dos rampas. Y finalmente en el perfil, mirando desde el eje Y, pues vemos este trapecio y esta otra figura que queda detrás. Evidentemente tenemos dos porque hay una más adelante y otra más atrás.